Un saludo a todos ustedes, estudiantes del octavo grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 16 en esta fase 3. Pongamos más atención de la página 163 a la página 167. Pues estamos en este mundo ahora de la estadística, ¿verdad? Otra rama de la matemática muy importante que utilizamos día a día o que podemos observar en un periódico. Cualquier día que nosotros compremos uno, vamos a encontrar algunas de estos temas, estas definiciones de estadística. Bueno, lo primero que vamos a observar son las tablas de frecuencias. Si se recuerdan, veníamos observando cómo obtenemos datos y los ordenamos. Estos grupitos con los que los ordenamos en realidad se llaman clases. Bueno, entonces aquí nos dice, retomando los datos de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza, organiza los grupos en una tabla y determina el total de datos en cada grupo y anote el resultado. Bueno, nosotros ya nos dan los grupitos. Estos grupitos son las edades y se van a trasladar así, miren, edades. Aquí lo tenemos. Estas se llaman clases. En las clases va cada uno de los grupos de 20 a 24, sin incluir el 24. De 24 a 28, sin incluir el 28. O sea que siempre no se incluye el de la derecha, ¿verdad? Solo en la última clase sí, pues ahí se incluye. Bueno, entonces nosotros hacemos los grupitos y hay que contar los datos que se observan. Vaya, de 20 a 24, ¿cuántos clientes hay? 2, 4, 6, 8. Miren, por eso escribimos aquí 8 clientes. De 24 a 28, ¿cuántos clientes? Vienen, cuentan despacio y obtienen que son 11. De 28 a 32, igual, van, cuentan despacio y encuentran que son 8. De 32 a 36 años son los grupos ya de los más pequeños, ¿verdad? Estos últimos, solo hay 2 personas, ¿ve? 2 personas y por eso aquí se escribe 2. Luego tenemos de 36 a 40, efectivamente tenemos solamente una persona y por eso aquí se escribe solamente 1. ¿Qué se hace entonces? Nos dan una cantidad de datos, la ordenamos en grupitos y contamos cuántas personas hay en cada grupo. La tabla de frecuencias, como lo decía su nombre, es esto, ¿ve? Esto es lo que necesitamos construir a partir de una cantidad de datos. Hay que leer cada ejercicio, porque en cada ejercicio me pueden decir cuántos grupos, ¿verdad? Cuántos grupos que les dije que son estos. El de la derecha, esta columna, se llaman grupos o clases, ¿verdad? Y aquí pues describimos la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuántos de cada uno, si son personas, son las que han elegido o las que han asistido a un evento o alguna situación que se presente en cada ejercicio? Bueno, en el comprende, de hecho, aquí en la conclusión, me da un poco esos pasos. Miren, por lo tanto, organizar la serie de datos en una tabla de distribución de frecuencias es necesario organizar en tantas clases como sea necesario. Realizar el conteo de los datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. Y entonces ustedes van a hacer ordenaditos esas tablas de frecuencia. ¿Cómo? Vaya, aquí está Mario. Mario van a ser 5 clases. Igualmente Carlos, ¿verdad? Y me van a escribir, ¿verdad? ¿Cuántos son esos, cuántas son esas tardes, ¿verdad? Que se han reunido para jugar, ¿verdad? Que han llevado el registro de los tiempos jugados, ¿verdad? De 10 a 13, pues que serían minutos, entiendo. Ustedes cuentan, ¿verdad? Hacen la tablita ordenada como esta, la tablita. Y en un lado me van a escribir los tiempos
que serían los grupos, estos grupitos de abajo, que están ya sombreados, y en la frecuencia van a contar, ¿verdad? La primera frecuencia, ¿cuánto es? 2, 4, 6, 8. Es la primera frecuencia de Amario. Siguiente frecuencia, también 8. Siguiente frecuencia, solamente 5. Cuarta frecuencia, 7. Y la quinta frecuencia, 2. ¿Verdad? Y así van a llenar la tablita. Y de la misma manera hacen con Carlos y llenan la tablita, ¿verdad? Es la construcción de tablas de frecuencia. Y ahora, ¿verdad? En la siguiente página, el tema 1.3 nos explica cómo se llaman esos elementos de la tabla de frecuencia, ¿verdad? Aquí ya nos dan la tabla hecha. Nos dice, la tabla contiene el registro de la edad de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A. De la sala de belleza El Buen Gusto de doña Carmen. Analiza los datos y responde. Determina el tamaño de cada clase. Vaya, el tamaño de cada clase era lo que yo les decía, ¿verdad? A estos que les decían grupos, ¿verdad? Que están a la izquierda, en realidad se llaman clases. ¿Cómo voy a hallar el tamaño de cada clase? Pues voy a observar los datos, ¿verdad? Voy a observar de 20 a 24, deben de haber 4 datos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el último, el extremo mayor, no está incluido. Entonces allí en esa clase se incluye 20, 21, 22 y 23. Esos serían los que se incluyen. Ese es el tamaño de cada clase. Se mantienen todos, ¿ve? De 32 a 36. Sabemos que el 36 está incluido en la última clase. Entonces se incluye 32, 33, 34 y 35. O sea, 4 datos. Ese es el tamaño de la clase. Calcula el valor del número que está dentro en el centro de cada clase. Fácil. ¿Cómo se halla el número que esté en el centro de cada clase? Pues suman los dos extremos y los dividen entre 2, ¿verdad? ¿Quién está en el centro de 28 y 32? Súmelo. 28 más 32, 60. Entre 2, 30. Ese sería lo que se llama punto medio de cada clase. Otro punto medio, de 36 a 40. Mismo proceso. Sume las dos cantidades, 76. Divídalas entre 2, 38. Ese es el punto medio. Así se encuentra el punto medio de cada clase, ¿verdad? Y dice que se puede observar que se suman las dos unidades y se dividen entre 2. Ese es el punto medio. ¿Cuál es la frecuencia de clase cuyo valor que está en medio es 30? Bueno, sin querer hicimos ese ejemplo. La clase es la clase 4, perdón, la clase 4 con una frecuencia de 2, ¿verdad? La frecuencia 2, la que está aquí a la par, ¿ve? Y aquí en la solución, pues les presentan lo que les acabo de decir. ¿Cómo se hace, verdad? Lo del punto medio, se suman los dos extremos y se divide entre 2. Al observar la tabla cuyo valor medio es 30, pues sabemos que este sería el punto 28 a 32 y tiene equivocada la frecuencia, ¿verdad? Porque, perdón, de 28 a 32, ¿es cierto? De 28 a 32, allí en esta tercera clase, es que está el punto medio 30. En esta tercera clase el punto medio es 30. ¿Cuánto es la frecuencia? 8, ¿verdad? Así es. Por favor, ahí revísenlo. Y así hemos aprendido algunas definiciones que se utilizan en una tabla de frecuencia, ¿verdad? Y los límites, así se llaman los de las clases, límite inferior, límite superior, se dividen entre 2 y así es como se obtiene el punto medio. Y ya nos aparece acá
que hay que aplicarlo, ¿verdad? Todo lo que hacemos tiene una aplicación para que lo comprendamos mejor. Y aquí nos vuelve a presentar, ¿verdad? 30 clientes atendidos, el día de la secretaria, bueno. Determine el ancho de las clases. El ancho de las clases es lo mismo que el tamaño de la clase. Y se ve claramente que son las mismas clases que estábamos usando, entonces el ancho de las clases ya lo sabemos, es 4. Calcule el punto medio de cada clase. Bueno, pues suman 24 más 28, por ejemplo, aquí está, y obtenemos 52. El primer punto, ese punto medio sería 26. 52 entre 2, 26. El primero tendría que ser 20 más 24, 44. Primer punto medio, 22. Y lo último, ¿cuál es la frecuencia del punto medio 26? El punto medio 26 es acá y la frecuencia es 8. Eso es lo que ustedes van a repetir también para los siguientes cuadros, ¿verdad? Entonces traten de irlo haciendo despacio y aplicando, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño de la clase? ¿Cómo se encuentra el punto medio? Y que la frecuencia es la que está a la par en esa segunda columna. Ya en el tema 1.4, ya vamos a ir pensando en esas gráficas estadísticas. Ya conocemos gráficas. Nosotros venimos estudiando la matemática en diferentes grados y allá por quinto, ¿verdad? Conocimos el pictograma, que era una gráfica con figuritas. En el sexto grado también, ¿verdad? Seguimos estudiando. En el séptimo, ahí apareció un nuevo tema de gráfico de fajas, un nuevo tema de gráficas circulares. Y entonces ya tenemos una información sobre algunas gráficas estadísticas. Sin embargo, en el octavo grado vamos a ampliar ese conocimiento. Bueno, en este caso, vean que tenemos las edades, que tenemos las frecuencias, ya no está en la tabla de datos, ¿verdad? Ya la tenemos. Ahora nos dice que hay que representar mediante rectángulos las clases con sus respectivas frecuencias. Entonces, en el número 1 dice que vamos a hacer rectángulos y los vamos a hacer pegados. Miren, ya vamos a ver por qué. ¿Qué características tiene la gráfica que muestra la distribución de los clientes? ¿Cuál es el punto medio de cada clase? Ya sabemos cómo sería el punto medio, no hay que preocuparse. 1 con segmentos de recta, los puntos graficados en el numeral anterior. Bueno, ya hicimos los gráficos, las barras, perdón, que van pegaditas. Miren, aquí van los clases abajo y luego pues las frecuencias es el tamaño de cada rectángulo. Luego calculo el punto medio y quieren que los una, ¿ve? Estos son los puntos medios, 22, 26, 30, 34 y 38. Esos son los puntos medios que después hemos pasado a unirlos. Y aquí, pues ya tenemos dos gráficas que vamos a darles nombre. La gráfica solo con los rectángulos se llama histograma. O sea, solo con estos rectángulos celestes, histograma. La gráfica solo con los puntos unidos y que es una línea roja, también tiene nombre. Se llama polígono de frecuencia, ¿verdad? Polígono de frecuencia. Entonces era lo que querían que nosotros entendiéramos eso. Miren, aquí en el comprende, lo leen despacio y ya les va aclarando que eso se llama histograma, ¿verdad? Y cómo se va construyendo para que también se obtenga el polígono de frecuencia. Bueno, y quieren que lo hagamos directamente, ¿verdad? Ustedes van a observar aquí un ejercicio que tiene prácticamente las mismas clases, pero diferentes frecuencias, ¿verdad? Yo sé que parece repetitivo el ejemplo, pero ya cambiaron las frecuencias, entonces sí, hay que hacerlo y nos va a dar diferente. ¿Por qué? Porque miren, de 20 a 24 tiene 11 de frecuencia, ya no 8. Entonces suben un poquito más y llegan hasta 11. De 24 a 28 tiene 8, ahí va bajando, ¿verdad?
De 28 a 32 tiene 6, sigue bajando, después tiene 3 y después 2. O sea que es un gráfico muy diferente a este primer gráfico. Empieza de arriba y va bajando, bajando, hasta que llega a 2. Entonces, construyen ese gráfico y encima se grafican los puntos medios, se unen y es lo que se llama polígono de frecuencia. Bueno, espero que esta pequeña explicación les haya servido y que si tienen dudas me las comuniquen de manera oportuna. Muchas gracias por la atención prestada.